Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 20 de mayo del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió al monte Sinaí para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Moisés convocó entonces a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo, a una, respondió: haremos cuanto ha dicho el Señor. Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo, que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios. Pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh bien. Derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas. Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor Dios: derramaré mi espíritu sobre todos. Profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá color de sangre, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Cuando invoquen el nombre del Señor se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén quedará un grupo, como lo ha prometido el Señor a los sobrevivientes que ha elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque, ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí, y beba, aquel que cree en mí. Como dice la Escritura: del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 20 de mayo del 2018. Este domingo se celebra la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta la empezaron a celebrar los judíos y fue instituida en memoria de la entrega de las tablas de la ley a Moisés, en el monte Sinaí. La celebran 50 días después de la Pascua del Cordero. En la Iglesia Católica, Pentecostés es la celebración de la festividad de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y se celebra el domingo, 50 después de la Pascua de Resurrección. Dios en Pentecostés, hace efectiva su promesa con la venida del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que el Señor había prometido a sus apóstoles, se derrama sobre ellos y los llena de gracias y bendiciones, para anunciar la buena noticia de la resurrección del Señor. Nuestra meditación se concentra este día en la persona del Espíritu Santo y su acción santificadora. En la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles nos narran el evento mismo de Pentecostés. Los discípulos reunidos en oración con María, son iluminados por la acción del Espíritu Santificador e inician su actividad apostólica. En la segunda lectura, San Pablo nos exhorta a vivir de acuerdo con las exigencias del Espíritu y a no dejarse arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Y en Evangelio de San Juan, nos dice, como en Pentecostés, se cumple la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos, cuando les dijo que enviaría de parte del Padre, al Espíritu de la verdad, que los guiaría a la verdad plena, a la verdad total. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Hechos de los Apóstoles. Mucha gente cree que, con la muerte y resurrección de Cristo, se termina de cumplir la promesa del Padre. Pero vemos claramente en esta lectura, que no es así. Porque los discípulos, a pesar de ver a Cristo resucitado, estaban a puerta cerrada, temerosos, incapaces de tomar ninguna iniciativa, sin saber qué hacer con sus vidas. Solo María estaba ahí, llenándolos de confianza, de esperanza, para que se mantuvieran obedientes a las indicaciones que Jesús les había dado, al ascender al cielo. No se alejen. Cuando el Espíritu Santo es derramado, el fuego del Espíritu destruye en los apóstoles el miedo, la cobardía, la mediocridad, la tibieza, y los impulsa a levantarse, a abrir las puertas y a ser testigos valientes de Cristo resucitado. Y de pronto todos los hombres hablan el mismo idioma. Esto me recuerda lo que el libro del Génesis nos relata el capítulo 11, cuando la humanidad llena de soberbia, quiso alcanzar a Dios por sus propios medios y construyó la Torre de Babel, confundiéndose las lenguas y originándose las divisiones. En cambio, en Pentecostés, un grupo de discípulos, llenos de humildad, obedientes a las indicaciones de Jesús, unidos a María, logran que se revierta lo de la Torre de Babel, permitiendo que el Espíritu Santo unifique al hombre en una sola lengua, en un solo corazón, en una sola iglesia. Por eso Pentecostés es el inicio de la Iglesia Católica como tal. Tú en tu familia, dependiendo de qué espíritu te guíe, puedes estar originando una Torre de Babel, o un Pentecostés. El espíritu que guió a los de la Torre de Babel, era el espíritu del pecado, de la envidia, del egoísmo, del odio, del rencor, de la soberbia. En cambio, del espíritu que fue derramado en Pentecostés, fue el Espíritu de Dios, el espíritu del amor, de la obediencia, de la fe, de la esperanza y de la paz. ¿Qué se necesita para que el Espíritu Santo sea derramado? Primero, nos dice esta primera lectura, que los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Dice un dicho por ahí que la unión hace la fuerza, y Dios quiere vernos a todos los cristianos unidos. Pero el diablo dice divide y vencerás. Si se fijan, el Espíritu Santo no se derramó, hasta que estaban todos reunidos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no se presenta donde existe división. Segundo, estaban orando, entendiendo que orar no consiste en hablar mucho, sino en escuchar y amar mucho. Orar consiste en saber escuchar a Dios con el corazón. Tercero, de repente, continúa la primera lectura relatándonos, oyeron un gran ruido que venía del cielo, seguido de un viento huracanado. El libro del Génesis nos relata que cuando Dios formó al primer hombre, lo hizo de barro y luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Génesis capítulo 2, verso 7. Y debido al pecado, perdió el hombre esa vida. Ahora a través de Cristo, Dios quiere hacer en el hombre una nueva creación, por eso, una vez pagado el precio de nuestra salvación, viene Cristo y sopla de nuevo en el hombre el aliento de vida, que no es otra cosa, que la presencia del Espíritu Santo, que nos viene a quitar el miedo, a darnos la paz, y a capacitarnos para alcanzar la santidad y la salvación de nuestras almas. Cuarto, aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Con el fuego se hace referencia a la experiencia de Moisés en el Sinaí y a la transformación que ese fuego sin consumirse operó en él. El Espíritu transforma el interior del hombre y su obrar diario. De este modo, Dios a través de su Espíritu Santo, realiza una nueva creación, una nueva generación. La de los hijos de Dios en Cristo Jesús.
Quinto, y después de que esas lenguas de fuego se posaron sobre ellos, empezaron a hablar según el Espíritu les inducía a expresarse. Esto significa que se abandonaron totalmente a la acción del Espíritu Santo, en humildad, obediencia y sencillez, no opusieron ninguna resistencia. Porque bien pudieron resistirse y ponerse a apagar esas lenguas de fuego. O sea, no se pusieron a pensar, o a razonar, simplemente creyeron, y se dejaron llevar. Sexto, dice la palabra de Dios, que la boca habla, de lo que está lleno el corazón. Y como el corazón de los discípulos estaba rebosante de la presencia del Espíritu Santo, empezaron a hablar con poder. O sea que ellos hablaban en su propio idioma, y todos los que los escuchaban, a pesar de hablar otros idiomas diferentes, les escuchaban hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué sucedió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó? Esta lectura nos da la respuesta. Dios cambió el corazón de los apóstoles, lleno de apegos, de egoísmo, de miedo, de resentimientos, de soberbia y les dio un corazón lleno de amor, de bondad, de generosidad, de osadía, de valentía y sobre todo de humildad, que se tradujo en una obediencia total a los mandamientos de Dios. Y por eso Dios se convirtió en su Dios, y ellos en su pueblo. Yo creo que el problema actual de la humanidad, es que la mayoría de personas tenemos un corazón de piedra, indolente, valemadrista, desconfiado, sin valores, lleno de apegos, egoísmos, vanidades, etcétera, etcétera. Cada día es más urgente, la manifestación del Espíritu Santo en la humanidad. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes de la época de Cristo, a pesar de conocer a Dios, no habían dejado que Dios entrara en sus corazones. Y se manifestaba la ausencia de Dios en sus vidas, en la falta de amor, con el que hacían las cosas. Tenían un corazón de piedra. En la actualidad, las iglesias están llenas de personas indolentes, apáticas, renegonas, irritables, amargadas, criticonas, chismosas, que lo único que manifiestan es la ausencia total de Dios en sus vidas. Y son esas personas, las que necesitan urgentemente, abrirse en este Pentecostés, a la acción del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente, sigue sucediendo lo mismo que en la época de Jesús, donde los más enfermos, que eran los fariseos y los escribas, eran los que se sentían más sanos y menos necesitados de la acción de Dios a través de su Espíritu. Y desgraciadamente en la actualidad, los que más necesitan del Espíritu Santo, son los que menos creen necesitarlo. ¿No seremos tú y yo una de esas personas? Para ejemplificar la falta de amor en el corazón de muchos católicos, el predicador se presentó ante la asamblea con un recipiente de agua, donde estaba depositada una piedra. Y empezó a decirles: esta roca, fue encontrada en las profundidades del océano, tiene más de 300 años viviendo dentro del agua. Haciendo un silencio, saca la roca del agua, y con un martillo la parte frente a toda la asamblea y les dice: ¿se fijan cómo a pesar de haber estado en medio del agua toda su vida, esta roca seca por dentro? Así está el corazón de muchos católicos, que toda su vida han estado rodeados del amor de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, y su corazón se encuentra seco por dentro, como el de los fariseos y de los escribas en la época de Jesús. De nada le sirve al católico haber sido tal toda su vida, haber asistido a 1000 misas y predicaciones, haber vivido dentro del agua del Espíritu, si su corazón sigue siendo de piedra. Deja que el Espíritu Santo en este Pentecostés, te cambie el corazón de piedra, por uno de carne, que no solo escuche y entienda que Dios le ama, sino que se abra a la experiencia total y plena del amor de Dios en su vida. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida que ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los discípulos estaban sufriendo las consecuencias de la ley del pecado, el miedo, el temor, la confusión, la falta de sentido en la vida. Pero llega el Espíritu Santo, les libera de ese miedo, de esa confusión, de ese temor y les impulsa a levantarse, a abrir las puertas y a dar testimonio de Cristo resucitado, llenándoles de valentía, de amor, de fe, de esperanza y de paz.
Todos cuando nacemos, adquirimos, debido al pecado de nuestros primeros padres, el espíritu del pecado original. Y cuando somos bautizados, somos liberados de esa ley del pecado original, por medio del Espíritu Santo. Y cada vez que pecamos, de nuevo caemos presos de la ley del pecado que nos lleva a hacer el mal que no queremos en lugar del bien que queremos, provocando que nos destruyamos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Pero Cristo, previendo esto, estableció los sacramentos, para que el hombre pudiera, a través del Espíritu Santo, echar fuera el pecado y abrirse a la gracia, logrando así que a través de los sacramentos cada uno de nosotros tenga su propio Pentecostés, y reciba las gracias, que nos capaciten para ser santos. Por eso el hombre que rechaza los sacramentos, rechaza su liberación y se mantiene atado a la ley del pecado, que le lleva a su autodestrucción. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieres que se realice el Pentecostés en tu vida? Disponte a escuchar, con un corazón humilde, la palabra de la verdad, el Evangelio que salva y cree en él, y quedarás sellado con el Espíritu Santo prometido. Si te fijas, los apóstoles fueron los primeros en recibir la presencia del Espíritu Santo, pero inmediatamente pasaron este fuego, a los miles de personas que estaban fuera escuchándolos y desde entonces, sigue siendo la predicación del Evangelio, el medio a través del cual se prolonga el primer Pentecostés, hasta nuestros días y la manera como el Espíritu Santo, se sigue derramando en más y más personas. Sucede como en las Olimpiadas. Desde 1900, que se realizó la primera Olimpiada en Grecia, hasta nuestros días, el fuego con el que se inauguraron las primeras Olimpiadas, no se ha apagado, y sigue pasando de atleta en atleta, de sede en sede, iluminando cada 4 años a los atletas participantes. ¿Qué error tan tremendo sería dejar apagar ese fuego? Pues un error más grande sería dejar apagar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Todo fuego, tiene que alimentarse para que permanezca ardiendo, si no se convierte en cenizas. ¿Esto qué significa? Que no podemos decir: ya escuché una vez el Evangelio, ya fui a misma y comulgué, ya oré, y ya con eso tengo, ya no voy a hacerlo más. Tenemos que permanecer toda la vida en escucha constante del Evangelio, en oración perseverante, y continuo acercamiento a los sacramentos, para que el fuego del Espíritu Santo, se mantenga ardiendo en nuestras vidas. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Gálatas. Pablo en esta carta, nos exhorta a que vivamos de acuerdo a las exigencias del Espíritu Santo y a no dejarse arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo está en contra del desorden. Y nos dice claramente cuál es el fruto del desorden: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistadas, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Si tú estás viviendo algo de esto, es momento de hacer un alto en tu vida y checar: ¿quieres ir al cielo o al infierno? Si quieres ir al infierno, no cambies, sigue igual. Pero si quieres ir al cielo, es momento de arrepentirte, convertirte, acercarte a los sacramentos, a la escucha de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo sea el que empiece a ordenar tu vida conforme al Evangelio y te permita dar el fruto del Espíritu Santo, que es caridad, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y el dominio de sí mismo. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa, ¿qué significaba para ella la palabra caridad? A lo que ella contestó: es el amor en acción. Esto significa, que el Espíritu Santo, se encuentra en el hombre que está viviendo activamente el amor, que nos lleva a formar un solo cuerpo comprometido en la extensión del reino, y en la salvación de la humanidad. Todo bautizado recibe de chaleco los 7 sagrados dones, pero no todos los ponemos a trabajar en el servicio de nuestra iglesia, de la evangelización, del amor a Dios. De ahí, que el infierno esté lleno de personas, que cometieron pecados de pensamiento, palabra y obra, pero sobre todo está lleno de los que cometieron pecados de omisión. Por haber guardado sus dones, por no haberlos puesto a trabajar. ¿Cuál es la señal de que estamos poniendo a trabajar nuestros dones al servicio de Dios? El fruto. ¡Ojo! No nos engañemos, los dones no salvan, sino producen fruto.
De nada le sirve al hombre tener muchos dones, si estos no se traducen en fruto. El Señor nos ha dicho, por su fruto los reconoceréis. Yo puedo tener todos los dones del mundo. El don de hacer milagros, de resucitar muertos, de expulsar demonios. Pero ser como el árbol de Navidad, lleno de adornos, luces, esferas, y estar muerto por dentro. Porque el árbol de Navidad, o es artificial, o está cortado, no puede dar fruto. En cambio, puede haber una persona que sea como el árbol de limones, sin tanto adorno, pero da fruto cada año. Checa el fruto del Espíritu Santo, porque si no se encuentran todas las características del fruto en tu vida, aunque sea en dimensiones pequeñas, no te vas a salvar. Checa cuál de las características del fruto te hacen falta, para que, en este Pentecostés, le pidas al Espíritu Santo, que te dé la capacidad de activar los dones del Espíritu Santo recibidos en tu bautismo, y te dé la sabiduría para ponerlos a trabajar al servicio del reino, y así puedas empezar a dar fruto. Los dones que no se ponen a trabajar, en vez de ser para nosotros causa de salvación, serán para nosotros causa de nuestra condenación, por haberlos guardado. Como la semilla, no sirve para nada, si no se siembra, y no se convierte en planta, que de una flor y un fruto. Así son los dones que no se traducen en fruto. ¿Qué tiene que hacer una persona para traducir los dones en fruto? La siguiente historia nos va a dar la respuesta. Esta historia es sobre un hombre que reflejaba en su forma de vestir la derrota, y en su forma de actuar la mediocridad total. Ocurrió en París, en una calle céntrica, aunque secundaria. Este hombre, sucio, maloliente, tocaba un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba su boina, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas para llevar a su casa. El pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era del todo imposible identificarla debido a lo desafinado del instrumento, y a la forma displicente y aburrida con que tocaba ese violín. Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro cercano, pasó frente al mendigo musical. Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos tan discordantes. Y no pudieron menos que reír de buena gana. La esposa le pidió, al concertista, que tocara algo. El hombre echó una mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo, y decidió hacer algo. Le solicitó el violín. Y el mendigo musical se lo prestó con cierta desconfianza. Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas. Y entonces, vigorosamente y con gran maestría arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes comenzaron a arremolinarse para ver el improvisado espectáculo. Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también y pronto había una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. La boina se llenó no solamente de monedas, sino de muchos billetes de todas las denominaciones. Mientras el maestro sacaba una melodía tras otra, con tanta alegría. El mendigo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría y no cesaba de dar saltos de contento y repetir orgulloso a todos: «Ese es mi violín. Ese es mi violín». Lo cual, por supuesto, era rigurosamente cierto. La vida nos da a todos un violín. Son los dones del Espíritu Santo, que se traducen en nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Se nos ha dicho que Dios nos concede libre albedrío, es decir, la facultad de decidir lo que haremos de nuestra vida. Y esto, claro, es tanto un maravilloso derecho, como una formidable responsabilidad. Algunos, por pereza, ni siquiera afinan ese violín. O sea, y jamás ponen a trabajar sus dones. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente actitudes si hemos de ejecutar un buen concierto. Pretenden una boina llena de dinero, y lo que entregan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Que piensan que todo les va a caer del cielo, sin poner nada de su parte. Esa es la gente que hace su trabajo de la forma. Ahí se va, que piensa en términos de me vale, y que creen que la humanidad tiene la obligación de retribuirles su pésima ejecución, cubriendo sus necesidades. Es la gente que piensa solamente en sus derechos, pero no siente ninguna obligación de ganárselos.
Es el católico que siente que Dios debe concederle todo y él no le da a Dios a cambio nada. La verdad, por dura que pueda parecernos, es otra. Tú y yo, y cualquier otra persona, tenemos que aprender tarde o temprano, que los mejores lugares, en especial el cielo, son para aquellos que no solamente afinan bien ese violín, sino que aprenden con el tiempo también a tocarlo con maestría. Por eso debemos de estar dispuestos a hacer bien nuestro trabajo diario, sea cual sea, para que se traduzca en fruto. Y aspirar siempre a prepararnos para ser capaces de realizar las cosas que nos gustarían. La historia está llena de ejemplos de gente que aún con dificultades iniciales llegó a ser un concertista con ese violín que es la vida. Y también, por desgracia, registra los casos de muchos otros, que, teniendo grandes oportunidades, decidieron con ese violín, ser mendigos musicales. Tú puedes hacer algo grande de tu vida, o hacer de ella una porquería. Esa es tu decisión personal. Lo negativo. Negarnos a afinar bien nuestro violín de la vida. Y quejarnos de que la gente no disfrute la melodía que sacamos de él. Lo positivo. Comprender que, nos guste o no, solamente prosperaremos si afinamos bien ese violín, y aprendemos a sacar de él las mejores melodías. Solo así, podemos convertir nuestros dones en frutos. ¿Cómo afinar el violín? La respuesta nos la da la siguiente lectura. Ordenen su vida de acuerdo al Evangelio. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente procuren ordenar su vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los sistemas de afinación de instrumentos musicales buscan construir una serie de relaciones de frecuencia vibratoria que dan lugar a las notas de una escala. Un instrumento musical desafinado en una orquesta echa a perder la melodía. Una orquesta, a pesar de que está formada por diferentes instrumentos, cuando todos están afinados y siguen las instrucciones del director de la orquesta, tocan de manera armoniosa, unidos en una sola melodía. Lo mismo sucede en la Iglesia Católica, cada parroquia cuenta con diferentes grupos, por ejemplo, catequesis, renovación, guadalupanas, familia de la Virgen María, etc. El párroco es el director de la orquesta, cada grupo de acuerdo a su carisma, debe tratar de que todos sus integrantes a través del Espíritu Santo, ordenen su vida conforme al Evangelio, para estar afinados, y listos para obedecer al director de la orquesta que es el párroco, y así tocar la maravillosa melodía de la salvación y de la extensión del reino de los cielos. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 9. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A veces se nos olvida que nosotros ya no pertenecemos a la carne, sino a Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo habita en tu vida? Checa, ¿realmente Jesús es el Señor de tu vida? ¿O lo es la moda, el alcohol, la droga, el sexo, la televisión? ¿A quién obedeces en tu vida? ¿A lo que te dice Dios, o a lo que te dice el mundo? ¿A lo que te dice Dios, o a lo que te dice tu soberbia, tu orgullo, tu ambición, tu vanagloria? ¿Quieres saber si eres de Cristo? Hechos son amores y no buenas razones. Recuerda, desde tu bautismo dejaste de ser hijo de hombre, para convertirte a través de la acción del Espíritu Santo en hijo de Dios. Tú perteneces desde tu bautismo a Cristo, quien ha derramado a través del amor del Padre, al Espíritu Santo en tu vida, y ya no vas a poder ser feliz siendo hijo de hombre, sino solamente siendo hijo de Dios. Si una persona dice tener el Espíritu de Dios, pero sigue dedicándose a las obras de la carne, es un mentiroso. El Señor nos dice: por sus frutos los conoceréis. Así como Dios tiene su fruto muy claro. También el diablo tiene su fruto muy claro. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, magia, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Si en tu vida existe algo de esta lista, ojo. Estás dándole fruto al diablo y no a Dios. Estás formando parte del cuerpo del diablo y no del cuerpo de Cristo.
Estás a tiempo. Ábrete a la presencia del Espíritu Santo en tu vida, para que te rescate y obre en tu vida, el milagro de Pentecostés. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y la envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso. Poder decir, fuimos. Qué terrible. Decir aún soy. Pero gracias a Dios, nunca es tarde. Si Él ya lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Gracias a Dios, cada día crece más y más el número de testigos, que han experimentado en su vida la acción salvadora de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Te gustaría ser una de estas personas? ¿Te gustaría ser renovado? ¿Te gustaría volver a nacer de nuevo y que tu pasado desapareciera para siempre, como si nunca hubiera existido? Esta es tu oportunidad, este es el momento de abrirte a que suceda Pentecostés en tu vida. A experimentar con humildad, la transformación que el Espíritu Santo puede realizar en ti, quitándote el corazón de piedra, y dándote un corazón de carne, quitando de tu vida, el sufrimiento, la amargura, el miedo y dándote a cambio, la paz, el amor y la salvación. Dios te ama, no lo dudes, pero necesita que tú te dejes amar, para que experimentes su misericordia y su salvación. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. La palabra paráclito en griego, la cual aparece solo en el Evangelio de San Juan, 14, 16, 26, 15, 26, 16,7, ha sido traducida como abogado, intercesor, maestro, ayudante, consolador. En este Evangelio San Juan nos dice, cómo solo, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo es el encargado de mantenernos unidos a Cristo, y en Cristo al Padre Celestial. Pero, sobre todo, el Espíritu Santo, es Maestro por excelencia, es el que nos va a ir guiando a la verdad plena, a la verdad total. Cuentan que 4.000 ciegos querían conocer a un elefante, el dueño del circo les dijo que todos no podrían hacerlo porque pondrían muy nervioso al elefante, y les sugirió que cada 1.000 ciegos nombrara un representante y así solo 4 ciegos pasarían a palpar al elefante, para luego comentarles a sus compañeros cómo es un elefante. Pasó el primer ciego, que era bajo de estatura y solo alcanzó a palpar las patas del elefante, después pasó el segundo ciego que era más alto y palpó el cuerpo del elefante, pasó el tercer ciego, y el elefante se puso de frente a él y este le palpó la trompa, y por último pasó el último ciego y palpó la oreja del elefante. Terminado lo anterior se juntaron los 4.000 ciegos ansiosos, porque querían saber cómo era un elefante. Pasó el primer ciego, que había palpado las patas del elefante y empezó a decir, un elefante es como una columna alta, ancha. Miente, dijo el segundo ciego que había palpado el cuerpo del elefante, es como una pared grande y rasposa. Miente, dijo el tercer ciego que había palpado la trompa, es como una manguera larga que se enrosca. Miente, dijo el cuarto ciego, que había palpado la oreja, es algo redondo y flácido. A partir de ese momento se dividieron los 4.000 ciegos, porque no pudieron ponerse de acuerdo. Lo mismo ha sucedido con el número tan grande existente de sectas, iglesias, denominaciones de hermanos separados. Cada uno tiene parte de la verdad, parte del elefante, pero solo la Iglesia Católica tiene al elefante completo, tiene la verdad plena. Y el Espíritu Santo no está con los que tienen parte de la verdad, ni nos va a guiar a parte de la verdad, sino a la verdad total, a la verdad plena. Todo lo que tienen las iglesias o sectas de los hermanos separados, lo tiene la Iglesia Católica. Si los testigos de Jehová tienen a Dios Padre, los católicos lo tienen. Si los pentecostales tienen al Espíritu Santo, los católicos lo tenemos. Si los cristianos tienen a Cristo, nosotros lo tenemos. Aparte tenemos a María, los sacramentos y muchas cosas más. Ciertamente a veces los hermanos separados con una pata del elefante, hacen en muchas ocasiones más que nosotros los católicos con todo el elefante.
Pero con todo no se va a salvar el que tenga la verdad parcial, porque el que tiene parte de la verdad, al final lo que tiene es una mentira. El Espíritu Santo dice claramente esta lectura, no va a guiar a nadie a la verdad parcial, sino a la verdad plena. Por lo tanto, solo se va a salvar el que dejándose guiar por el Espíritu Santo, llegó a conocer y a vivir, la verdad plena, la verdad total. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 14, versículo 26. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, del magisterio, de la tradición, de los evangelizadores autorizados por la Iglesia, nos va a ir enseñando a adquirir la sabiduría necesaria para hacer en cada momento e instante de nuestra vida la voluntad de nuestro Padre Dios, ordenando nuestra vida conforme al Evangelio. Nos va a ir enseñando cómo hacer realidad en nuestras vidas, el reino de los cielos, nos va a ir dando sabiduría para discernir entre el bien y el mal, para tomar decisiones responsables, y a su vez nos va a dar sabiduría para como papas, maestros, jefes, evangelizadores, enseñemos a otros la verdad revelada por Dios a través de su palabra. La diferencia entre un doctor y nosotros, es el estudio, la diferencia entre un atleta y nosotros, es la disciplina, el ejercicio diario. En esta vida, nadie se enseña a hacer algo, si antes no aprende a hacerlo. Y el proceso de aprendizaje es personal, nadie puede sustituirlo. El Espíritu Santo por eso ante todo es maestro, y está dispuesto a enseñar a todo aquel que se acerque a él como discípulo. Un día mi hija llegó a platicar conmigo y me preguntó, «Mamá, cuando te mueres ¿me vas a heredar todas tus cosas?» «Claro, hija». Le contesté, ¿a quién más podría heredárselas? Entonces mi hija de manera muy astuta me dijo, «Mamá, si me vas a heredar todas tus cosas, y entre ellas tu título, entonces ya no necesito ir a la escuela». A lo que yo le respondí, hija, mi título no te va a servir de nada, solo te va a servir de recuerdo, el esfuerzo que yo hice para llegar a tener mi título, tienes que hacerlo tú si quieres tener tu título, yo no te puedo ahorrar ese proceso. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanece con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo, nos lleva, no solo a llamar a Jesús Señor, sino a reconocerlo como tal en nuestras vidas. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que guardar los mandatos dados por Dios. Por esto la misión del Espíritu Santo es unirnos a Cristo y hacernos vivir en Él, con Él y como Él. El Espíritu Santo es el que nos ofrece ese conocimiento íntimo y experiencial de Cristo. Él habita en nosotros, somos templos suyos, Él nos conduce a la verdad completa, Él nos revela el corazón de Cristo. ¿Cómo hacer para que el Espíritu Santo se mantenga actuando en nuestras vidas? A través de la palabra de Dios, oración y sacramentos. Esta lectura nos dice que el Espíritu de verdad no puede ser recibido por quien no lo conoce. El conocimiento implica estudio, disciplina, práctica. Es importante aprender a conocer a Dios, para aprender a amarlo, y así poder hacer su voluntad en cada momento e instante de nuestras vidas. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 16, versículo 7. Pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que Cristo les dijera a sus apóstoles conviene que yo me vaya. ¿Cuándo decimos que una cosa nos conviene? Cuando lo que viene es mejor de lo que ya tenemos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús, ese Espíritu que vino Jesús a traer al mundo, es el principio de nuestra santidad. La vida interior no es otra cosa que unión con el Espíritu Santo, y la obediencia a sus mociones. El Espíritu Santo nos inspira pensamientos y sentimientos conformes con los de Jesucristo. Está en nosotros personalmente, mueve nuestros afectos, renueva nuestra alma, hace que nuestro Señor acuda a nuestro pensamiento. Es de fe que no podemos tener un solo pensamiento sobrenatural sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos protege contra todo mal. Ciertamente, en el bautismo, todos los católicos recibimos el Espíritu Santo.
Pero el pecado, impide que el Espíritu Santo pueda actuar en el hombre. Por eso el alma del hombre se seca, y se muere, porque la fuente de agua, que es el Espíritu Santo, se encuentra tapada con una piedra enorme, llamada pecado. A través de la predicación, de la escucha de la palabra de Dios, el hombre recibe la luz del Espíritu Santo, que le invita a arrepentirse, a convertirse y a confesar su pecado. Cuando el hombre acude al sacramento de la penitencia a confesar su pecado, la piedra del pecado es quitada, y la fuente del Espíritu Santo vuelve a brotar en su vida, en su corazón, comunicándole una nueva vida, quitando las grietas que la resequedad había dejado en su corazón y en su alma. Cristo ya resucitó, y se encuentra glorioso a la derecha del Padre, y mientras que llega su segunda venida, Cristo sigue realizando su obra salvadora, derramando en el hombre al Espíritu Santo, como fuente de agua viva. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. Jesús Buen Pastor, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de la Salud, San Miguel Cocula, para que derrame su Espíritu Santo en todos los que vamos a trabajar en estos centros de misión, llenándonos de amor, fe, esperanza y sabiduría. Oremos también, para que Dios permita que todos los que han sido invitados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa. Oremos por los que van a ser enviados en Estados Unidos, para que Dios a través de su Espíritu Santo llene sus corazones, de amor, fe, esperanza y sabiduría. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Betty y José Luis, por Carmen Hermosillo, por Esther, por Emma, por Toño Pérez y Lolita Solís, Cleotilde, Carmen Palomino, la hija de Lisa, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por el hijo de Araceli, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos de América, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe y sabiduría a todos los que participamos. Oremos de manera muy especial para que Dios permita que los trámites que estamos iniciando para hacer de nuestro grupo, ya no solo un movimiento eclesial, sino una asociación pontificia, lleguen a buen término. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.